Hoy vamos a explorar una idea que es, bueno, fundamental. ¿Qué es lo que hace que una simple promesa se convierta en algo que la ley nos puede exigir? Es un viaje bien interesante que va desde los rituales casi ceremoniales de la antigüedad hasta, claro, la agilidad que necesitamos en el mundo digital de hoy. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿En qué punto exacto un apretón de manos, un correo que dice «dale para adelante» o hasta un simple gesto se transforma en un contrato con todas las de la ley? Ojo, porque la respuesta a esto ha dado un giro de 180 grados a lo largo de la historia. Y este cuadro lo deja clarísimo. A ver, pensemos en el derecho romano. Ahí lo que importaba era la forma sí o sí. El sello, el ritual, las palabras justas. Si te equivocabas en una coma, ya no valía. Pero hoy la cosa es muy distinta. La ley busca algo mucho más profundo. ¿Qué querían realmente las partes? ¿Hubo un acuerdo de verdad? Básicamente dejamos de preocuparnos tanto por el envoltorio para enfocarnos en el contenido. Bueno, empecemos con este gran salto, de la rigidez a la libertad. El derecho de los contratos, digamos que ha hecho un viaje larguísimo, soltando todas esas formas súper estrictas que antes eran obligatorias. A este fenómeno se lo llama desformalización. Y la lógica detrás de esto es ganar agilidad. Piénsenlo, si nos sacamos de encima los rituales complicados, todo se mueve más rápido. Los negocios, las transacciones, todo fluye. Y eso, para la economía de hoy, es clave. Pero claro, acá viene el desafío. Si ya no tenemos ese papelito solemne y formal, ¿cómo demostramos después qué fue lo que se acordó? Y eso nos lleva directamente a la cuestión de la forma. Porque aunque la regla general sea la libertad, la ley no dice todo vale. Todavía hay categorías y requisitos. No todos los contratos se meten en la misma bolsa. Miren, básicamente hay 3 niveles. Primero, los no formales. Acá, con un acuerdo de palabra o un gesto, ya está, el contrato nació. Segundo, los formales para la prueba, o ad probationem. La ley te dice, che, mejor si lo pones por escrito porque si hay lío es más fácil de probar. Pero si no lo haces, el contrato igual vale. Y tercero, en el otro extremo, están los formales solemnes, o ad solemnitatem. Acá la forma es todo. Si no cumplí con ese requisito sagrado, por ejemplo una escritura pública, el contrato es nulo, no existe. Es como si nunca hubiera pasado nada. Para que esto quede súper claro, vamos con un ejemplo que seguro resuena. El famoso boleto de compra-venta inmobiliaria. Es ese primer papel importante que se firma cuando se acuerda la compra de una casa o un departamento. Y acá, atención porque está la clave de todo. Mucha gente cree que el boleto es solo una promesa, pero no. Para nuestra ley, el boleto es el verdadero contrato de compra-venta. Es en ese momento que las dos partes se obligan legalmente, una a vender y la otra a comprar. La escritura pública, que se hace después, es esa formalidad solemne que vimos antes, la ad solemnitatem, necesaria para otra cosa, para que la propiedad cambie de manos oficialmente, para transferir el dominio. Son 2 pasos distintos pero conectados. Bien, esto nos deja con una pregunta que cae de maduro. Si puedo hacer un contrato hasta de palabra, ¿cómo hago para probarlo si la otra parte después se hace la desentendida? Bueno, la ley tiene toda una caja de herramientas para esto. No depende de una sola cosa. Está en los instrumentos públicos, obvio, como una escritura, que tienen un peso probatorio gigante. También están los instrumentos privados, esos contratos firmados entre las partes, sin escribano. Pero la cosa no queda ahí, ¿eh? También cuenta la confesión de una de las partes, ya sea en el juicio o fuera. Y los testigos, claro, gente que vio o escuchó algo. Y hasta las presunciones, que es cuando el juez, viendo cómo se comportaron todos, deduce que sí, que ahí había un acuerdo. Perfecto. Ya probamos que el contrato existe. Ahora viene el segundo round. ¿Qué quisimos decir exactamente con lo que pactamos? Acá es donde entra en juego la interpretación del contrato. Y esta frase es espectacular, porque resume todo. Los jueces no interpretan las leyes, sino que descifran conductas. ¿Qué quiere decir esto? Que interpretar un contrato no es solo leerlo como si fuera un manual de instrucciones, es ir más allá, es mirar cómo actuaron las partes antes, durante y después de firmar, para entender cuál fue la intención real, el espíritu del acuerdo. Y el faro que guía a cualquier juez en esta tarea de descifrar conductas es un principio clave, la buena fe. Es la columna vertebral de todo el derecho de los contratos. ¿Y qué es la buena fe en criollo? Es actuar con honestidad, con lealtad. Es hacer las cosas como se espera que una persona decente las haga. Significa no buscarle el pelo al huevo o aprovecharse de una cláusula media ambigua para sacar una ventaja que no corresponde. Se trata de crear un piso de confianza, de saber que la otra parte va a actuar correctamente. Y llegamos al último punto,
El efecto dominó del pacto. La pregunta es, ¿un contrato es una burbuja que solo afecta a quienes están adentro o sus efectos se expanden como las ondas en el agua? En principio, la regla es bastante clara. Se llama principio de relatividad. Y lo que dice es que el contrato es ley, pero solo para las partes que lo firmaron. Lo que pactan A y B, en teoría, no debería afectar a C. Es un asunto privado entre ellos. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué pasa con los sucesores? Bueno, acá tenemos la primera gran excepción. Cuando alguien fallece, sus herederos no solo reciben los bienes, sino también las deudas y las obligaciones de los contratos que esa persona firmó. El contrato, en muchos casos, sobrevive a las partes. Y otro pero muy importante. ¿Qué pasa con los acreedores? Ellos en principio son terceros, pero imaginen que una persona tiene deudas y a la vez tiene contratos por los que podría cobrar dinero, pero no lo hace, quizá para no pagarle a sus acreedores. Bueno, la ley les permite a esos acreedores ponerse en los zapatos de su deudor y reclamar esos derechos para poder cobrar lo suyo. O sea que ese acuerdo que parecía tan privado puede generar ondas expansivas que terminan tocando a un montón de gente, a los herederos que tienen que seguir con lo pactado, a los acreedores que pueden meterse para defender lo suyo, e incluso a terceros que sin haber firmado nada resultan ser los beneficiarios de ese contrato. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta picando para el final. Vimos cómo pasamos de formas súper rígidas a una libertad que se basa en la intención. Pero ahora, en un mundo de negocios que se cierran con un clic, con contratos inteligentes, con transacciones instantáneas, ¿está nuestra ley a la altura? ¿Es lo suficientemente ágil para lo que se viene? Es una pregunta que definitivamente queda abierta.